Antes de responder a vuestras preguntas, quiero hacer una breve referencia a la figura, a la persona del exministro de Economía, el doctor Domingo Felipe Cabal. Como presidente de la Nación y como ciudadano argentino totalmente consustanciado con el modelo económico que pusiéramos en marcha al principio de nuestra gestión, allá por 1989, y habida cuenta de los resultados, una Argentina totalmente distinta, proyectada con éxito hacia el mundo, con un crecimiento que no estaba en los cálculos de nadie cuando asumimos la responsabilidad de conducir los destinos del país. Y habida cuenta de que este modelo al cual hice referencia tuvo éxito a partir de sus realizadores, no tengo, reitero, nada más que palabras de agradecimiento para el doctor Domingo Felipe Cabal, un hombre recto, probo, con mucha fuerza, con talento, con capacidad, que supo cumplir a conciencia con la misión que oportunamente le encomendara. Pero hay etapas que se cumplen. El doctor Cavallo cumplió una etapa excepcional al frente del ámbito de economía, todo lo que hace a la economía, a las finanzas, y por lo tanto resolví, a través del señor jefe de gabinete, solicitarle la renuncia y designar inmediatamente en su reemplazo al doctor Roque Fernández, un hombre que participa de la misma filosofía económica del presidente de la Nación y que está totalmente consustanciado con el modelo que tiene plena vigencia en nuestro país. El doctor Roque Fernández es una personalidad de relieve, y yo diría que en gran medida, gracias a su capacidad y a su entereza, hemos podido sortear con éxito los efectos de la crisis mexicana. A tal punto que esos recursos que se fueron con motivo de la crisis, teniendo en cuenta la firmeza de la conducción del Banco Central, empezaron a volver a nuestro país. Los depósitos superaron los que existían antes de la crisis y las reservas también crecieron de tal forma, a partir de la gestión del doctor Fernández y sus colaboradores, que tenemos más reservas en el Banco Central que antes de la crisis mexicana. Se mantiene la paridad cambiaria, un peso, un dólar, y esto, evidentemente, este mensaje y lo que ustedes vayan a conversar después con el doctor Roque Fernández ha de servir para que Argentina siga siendo un país creíble, confiable, y para que aquellos que están actualmente en Argentina, que posibilitaron el crecimiento del ahorro externo y del ahorro interno, sigan confiando en nuestro país. Dicho esto, y agradeciéndole la presencia aquí de mis amigos periodistas, más allá de las discusiones que por ahí podemos tener, y son lógicas, normales, para eso vivimos en democracia, me someto a las preguntas que ustedes me formulan. La primera pregunta. A las preguntas. La formula Cristian Viña, de América TV. Señor presidente, buenas tardes. Sí.
La primera pregunta va dirigida, porque estamos a fin de mes y algo que afecta directamente al bolsillo de los trabajadores, si con esta nueva administración al frente del Palacio de Hacienda se va a mantener la quita de las asignaciones familiares y el tema de los tickets canasta. Y por el otro, si influyó en su ánimo como justicialista, como peronista, quizás en una forma simbólica, despedir al ministro Cavallo o solicitarle la renuncia en este 44º aniversario de la muerte de Evita. No, nada tiene que ver una cosa con la otra. Yo no lo despedí al doctor Cavallo. Le solicité la renuncia a través del señor jefe de gabinete. Y en cuanto a la quita de las asignaciones familiares, usted habla en plural, en general, y no es así. Ustedes bien saben que hay 1.600.000 trabajadores que ganan menos de 500 pesos y que se benefician con esta medida. Por ejemplo, las asignaciones familiares, ya lo ha explicado hasta el cansancio el ministro Cavallo, el ministro de Trabajo, y ahora le voy a expresar que las asignaciones familiares para los que ganan menos de 500 pesos crecen. Por hijo de 130 se va a 160 pesos. Y por nacimiento también, por escolaridad, por maternidad, en fin, crece sustancialmente la asignación familiar en aquellos de bajos recursos. Ya que nos preocupamos tanto de los que realmente necesitan, esta es una suerte de solidaridad de aquellos que más ganan con los que menos perciben, con los que menos tienen. No se modifica prácticamente en nada aquellos que ganan de 500 pesos o 501 peso por mes hasta 1.000 pesos por mes, que son cerca de 1.400, de 1.400.000 trabajadores. 1.600.000, 1.400.000. Los que se ven afectados por la medida, y veremos cómo se puede solucionar, si es que tiene solución ahora, y si no, lo vamos a solucionar, pero un poco más adelante, son cerca de 700.000 trabajadores, son los que ganan más de 1.000 pesos por mes. Y en cuanto al ticket canasta, yo creo que también no se afecta mayormente, yo diría casi nada a los trabajadores, porque el aporte que hacen va a engrosar los fondos de capitalización para tener una jubilación mejor sobre el monto de los recursos en lo que hace el ticket canasta. Y la patronal va a hacer sus aportes teniendo en cuenta la región donde trabaja la empresa. Ustedes bien saben que los aportes patronales han disminuido en algunos lugares hasta el 80%. Es decir, si una empresa va a hacer los aportes sobre el importe del ticket canasta o el pago en efectivo del mismo, si tiene que hacer ese aporte en Formosa, quizás esté poniendo 2 pesos por mes y nada más. Es decir, la medida es una medida equilibrada. Quizás algunos se sientan perjudicados, pero la mayoría está beneficiada con esta propuesta que ya tiene vigencia a partir de los decretos que oportunamente he firmado. Jorge Pizarro, de Telefe. Presidente, buenas tardes. ¿Qué sucedió entre ayer y hoy? Ayer estaba todo bien y Cavallo se quedaba. Hoy Cavallo ya no está más. Y le pregunto también si este cambio de nombre significa también algún retoque en el plan o el plan se mantiene tal cual está. Como ustedes podrán suponer, hay temas de una alta sensibilidad que no se pueden manejar a tontas y locas. Hubiera sido un verdadero desastre que yo salga inmediatamente a hacer referencia a la posibilidad de la renuncia del ministro de Economía. Había que manejarlo con mucho tacto al tema. Y era conveniente hacer consultas. Hice las consultas del caso. Cuando llegó el momento, le hice pedir la renuncia al doctor Cavallo y lo designé al doctor Roque Fernández al frente del Ministerio de Economía. Significa esto, y lo dije anteriormente, continuar con el mismo modelo económico, la misma filosofía, pero tratando de corregir aquellos aspectos que no funcionaron hasta el día de la fecha. Por ejemplo, el tema de la recaudación impositiva. Aquí hay evasiones.
normalmente tendríamos que recaudar 30.000 millones de dólares por año. Estamos recaudando casi 20.000. Es decir, hay una evasión de cerca de 10.000 millones de pesos o de dólares. Y esto es la peor corrupción que puede existir en cualquier lugar del mundo. ¿Y saben por qué? Muy simple. Porque con esos recursos se pueden levantar hospitales, se pueden levantar escuelas, se pueden dar respuesta a las necesidades de infraestructura en todo el ámbito de la República Argentina, construir caminos, asfaltar caminos, en fin, una serie de cosas que no se pueden hacer y, por supuesto, corregir el equilibrio fiscal, llegar al equilibrio fiscal y dejar un superávit en materia fiscal. Si nosotros, por lo menos, conseguimos que de esa evasión de 10.000 millones de dólares podamos recuperar un 80% o un 70%. Y no tendría, ya a partir de una respuesta de la gente de esta magnitud, dejaríamos de tener problemas. Los problemas que actualmente no tan solo nosotros los tenemos, los tiene todo el mundo. Darío Lopreite, de Radio del Plata. Buenas tardes, presidente. La designación de Fernández ha sorprendido a todos, no estaba en los planes de casi nadie. Fernández es un ministro de Economía de la transición y después vendrá. Es un ministro de Economía de transición. ¿Puede haber un cambio más adelante? No, es un ministro, pero yo escuché hoy, he escuchado por radio y quizás desde la bolsa por televisión, que siempre sigo, mientras puedo estar viendo televisión, la operatoria bursátil, lo mencionaban como un ministro transitorio, y no es así, es definitivo. Es un ministro definitivo, no es para una transición ni mucho menos. Y después quería preguntarle, presidente, si el último enfrentamiento, el último exceso del ministro de Economía días pasados colmó su paciencia. Ya le dije anteriormente cuáles son los motivos del pedido de renuncia. Simplemente porque creo que el ministro Cavallo cumplió una etapa excelente, nadie lo puede dudar, nadie lo puede discutir, y llegó el momento en que era conveniente para Argentina solicitarle la renuncia, eso es todo. Paola Juárez, del diario La Nación. Buenas tardes, señor presidente. ¿Usted tiene pensado pedirle la renuncia a algún otro miembro de su gabinete? No. Cristina Galazo, del diario La Razón. Presidente, aquí. Ya sé. Buenas tardes. ¿Cómo se va a estructurar el nuevo equipo económico? ¿Va a haber cambios? Porque hay versiones que el doctor Roque Fernández es resistido por algunos miembros del equipo económico. ¿Y qué cambios o nuevas medidas se van a implementar para combatir la evasión? Bueno, mire, a los cambios los va a realizar el doctor Roque Fernández. Es mi manera de moverme en el mundo de la política. Yo designo al ministro y sería muy desprolijo que le vaya a poner los hombres que él va a conducir. Y aquellos que no estén o que lo puedan resistir al doctor Roque Fernández me parece un absurdo total. Si no está cómodo se tiene que ir. Bueno, ya dije en reiteradas oportunidades que esto ha de ser materia de una nueva legislación penal tributaria y de un procedimiento sumarísimo en materia de evasión impositiva, de tal forma que no nos eternicemos con los juicios y al último no lleguen al final que uno desea. ¿Y qué es lo que uno pretende en esta materia? Cobrar. Y el que evade, que pague las consecuencias y a partir de esta legislación pase algunos meses o años en la cárcel. Nancy Pasos, del diario Clarín. Hola, buenas tardes. Presidente, mi pregunta es, cuando cerraron los mercados ya se sabía la noticia y al parecer, según informaciones que tenemos, el dólar habría subido, estaría en $1.10 en el mercado paralelo y además habría algún resquemor en los mercados. ¿Ustedes van a tomar algún tipo de medidas, además del anuncio, digamos, para que vuelva la calma el lunes? Y además, si tiene, ya que usted hizo las consultas pertinentes antes de tomar la decisión,
¿Cuál es la consulta? ¿Se ha hecho consultas a organismos internacionales o cómo creen que han visto desde afuera y desde adentro el cambio? Bueno, quiero decir que aquí no hay mercado paralelo. Usted está hablando, querida Nancy, de épocas ya superadas y ojalá que no volvamos a esas épocas. Aquí el que quiera comprar dólares por más del precio que actualmente tienen, allá ellos. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su plata, pero la paridad cambiaria se va a mantener a rajatabla. Un peso, un dólar. El que quiera comprar dólares con los pesos que están en circulación puede ir a los bancos y comprarlos al precio correspondiente. Pero eso de que subió el dólar y qué sé yo, esas cosas de los vivos. Aquí el equilibrio es total, es absoluto, la estabilidad se va a seguir manteniendo y fundamentalmente la convertibilidad. Esas son las directivas que yo le puedo dar a alguien que entiende más de economía que muchos de los que estamos aquí. María O'Donnell, de Página ¿Cuál era la otra pregunta? La pregunta era cómo, digamos, las consultas que hizo, digamos, si hizo consultas a organismos internacionales, si tuvieron alguna participación en eso. No. Yo lo que he recibido ya, un cable ya salió, ustedes lo deben tener, de la banca internacional, adhiriendo a la decisión que he tomado. Y por otra parte, como corresponde, ya no estamos aislados en el mundo, le he comunicado mi decisión, para eso envié a una persona en especial, al presidente de Brasil, le he comunicado al presidente de Paraguay, al presidente de Uruguay, y estoy a punto de hablar con los presidentes de Chile y de Bolivia sobre el cambio del ministro. Y María comunicarle O'Donnell, que vamos a seguir con las mismas políticas, a nivel interno y a nivel internacional. Presidente. No, Cardoso fue una persona especialmente a verlo. Y le dijo que sí, estaba total, no había problema. Lo mismo me dijo el presidente de Paraguay, el de Uruguay. Pero esto les da la pauta a ustedes, cómo se han globalizado las cosas. Antes designábamos un ministro y no teníamos ningún... Pero aquí por principio uno tiene la obligación de comunicarle a sus pares sobre medidas tan importantes y especialmente en un área tan sensible como es el área económica. Presidente, quería saber qué tipo de consulta hizo hoy con Roberto Alemán. Bueno, ustedes bien saben que yo siempre tuve, se los dije en muchas oportunidades, tengo inspectori, nombres para reemplazar a los ministros. Y tenía 2 nombres. Yo no les puedo ocultar la verdad. Me gusta decir las cosas como son. Eran el doctor Roberto Alemán, que me dijo que, bueno, por razones de tiempo, él les explicará después si les quiere explicar cuáles han sido los motivos de su no aceptación. Es una persona de un nivel excepcional. Y lo primero que hizo cuando se enteró de la designación de Roque fue llamarme para felicitarme por esa designación. Y el doctor Bauzá le ofreció también el cargo a mi pedido, porque lo tenía también inspectori. Siempre es bueno tener 1 o 2 personas, por las dudas, a Broda. Y el doctor Broda tampoco quiso aceptar. Los motivos se lo preguntan después al doctor Bauzá. y entonces decidí que sea el doctor Roque Fernández el ministro de Economía. Arturo Heredia, del EB3 de Córdoba. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Bien. Esta es una pregunta eminentemente política. ¿Y las otras? No, eran más bien económicas. Pero esta es política sola, ¿eh? La otra Bueno. es económicas. Y todas son políticas económicas. Pero esta es política. Este es el momento más duro del presidente de su gestión. Le digo esto, si usted sospecha eso o no, me lo va a contestar, porque he palpado, este cronista y nuestro medio en Córdoba y en Buenos Aires y en el país, gente que apoya su gestión, que lo ha votado a usted,
que lo volvería incluso a votar, que no ha dicho pero que eso lo va a votar. ya no. Bueno, pero gente que lo apoya, no la oposición que seguramente dice lo mismo que yo le voy a decir ahora, sino la gente que lo apoya, que al presidente Menem en los últimos tiempos se lo ha visto carente de una iniciativa política como la que tenía en el 91-92, que siempre iba usted a la cabeza política de la decisión del país, criticado o no, y la oposición iba atrás. Y ahora, en los últimos tiempos, parecería que la oposición es la que ha tomado la conducción de las opiniones políticas y usted va atrás. Eso es espejismo puro. Es un espejismo absurdo, inclusive si podemos hablar de lo absurdo en el mundo de los espejismos, porque también es un absurdo. Aquí el que conduce el gobierno y va al frente siempre es el presidente de la nación. Quizás esos que opinan de esa forma estaban acostumbrados a otros presidentes. Esta decisión, como todas las que ocurren en el ámbito de la conducción del gobierno nacional, las toma el presidente de la nación. ¿Y es el momento más difícil suyo? No. En la vida de un presidente todos los momentos son difíciles. Yo aprendí de Rudyard Kipling que hay que mantener cerrados los oídos a los aplausos del éxito y a las carcajadas del fracaso. Y esto no es un momento que podríamos decir de los más críticos del presidente, no, hubo otros momentos difíciles también. Cuando tuve que asumir de apuro por aquellos que ahora critican, por culpa de aquellos que ahora critican, cuando tuve que asumir de apuro la conducción de Argentina con 5.000% de inflación anual, yo los hubiera querido ver en mi lugar, 6 meses antes. O cuando después volvió a haber un pico de hiperinflación. Esos fueron momentos muy duros. Estos no, esto es un momento normal en la vida de la República. Cuando el que es elegido por el pueblo decide cambiar a uno de sus colaboradores. Y aunque en estos últimos 30 días, 3 de mis colaboradores renunciaron. El ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el ministro de Economía. Gustavo Silvestre, Canal 13. Señor presidente, Sí, señor. en los últimos meses muchos peronistas venían criticando duramente la política o las actitudes del doctor Domingo Cavallo, venían reclamando muchos gobernadores por el tema social y tal vez como dato de la realidad que lo hemos estado hablando con usted en las últimas horas, habría que tomar en cuenta, no sé qué le sugieren a usted, 2 hechos que ocurrieron hoy a la tarde cuando se conoció la renuncia del ministro de Economía. Cuando el señor Delgado lo anunció, en esa hora se estaba haciendo una manifestación en la Plaza de Mayo. Cuando se supo, hubo una explosión de júbilo y en un acto que estaba encabezando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Duhalde, también cuando se enteraron, había muchos peronistas ahí, también hubo explosiones de júbilo. ¿Quiere decir que hay alguna deuda o que muchos sectores de la sociedad todavía están descontentos si el nuevo ministro implica también corregir algo que venían reclamando desde el propio seno de su partido, sobre todo la cuestión social, señor presidente? Bueno, yo no creo que el doctor Cavallo haya sido un hombre insensible, como muchos lo han calificado. Lo que ocurre es que la vida del político está llena de ingratitudes. Cuando hablo de político, estoy hablando también del hombre que, sin ser expresamente o específicamente político, está en el mundo de la política a partir de su profesión. El doctor Cavallo es un gran economista, nadie lo puede dudar, pero quizás esos hospitales o ese hospital que yo no pude asistir por este acontecimiento, tenía ocupado el tema de la designación del ministro. Quizás ese hospital se haya podido construir gracias a las políticas de este gobierno. Porque en las otras épocas, después de los hospitales que construyó Perón, se acabó la construcción de hospitales de esta magnitud, como el que ha construido el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Por la estabilidad, por la convertibilidad. Los que hablan de falta de sensibilidad, usted sabe lo que hemos invertido en estos últimos meses, en el transcurso de este año, en el ámbito en el área de lo social. Tienen noción, 2.500 millones de dólares, o de pesos,
2.500 millones de pesos. Para los que vuelven sobre el tema de la pobreza, que por supuesto que hay pobreza. Cristo ya en el año hace 2000 años optó por los pobres, y uno siempre está optando por los que más necesitan. Pero no tan solo es conveniente optar por los pobres desde la palabra, sino también desde los hechos. Aquí disminuyó en forma sensible el número de pobres en Argentina. Y le doy un solo dato. Durante este gobierno, el índice de mortalidad infantil disminuyó del 26 por mil al 20 por mil y sigue decreciendo. Esto evidentemente porque hay una mejor atención. El peso de los niños es mayor durante nuestra gestión que cuando la gestión era de otros gobernantes. Nacen con mayor peso. La mortalidad de las madres ha disminuido sensiblemente también. Y esto evidentemente debe ser por algo. No nace como generación espontánea. Es por las políticas que hemos puesto en marcha, es porque el Estado se preocupa ahora sí por la salud de la gente. El Estado se preocupa por la educación, el Estado se preocupa por la seguridad, por la justicia, que son las funciones que tiene que cumplir. Esto es lo que tiene que ver el pueblo argentino. Este cambio impresionante en lo que hace a la Argentina que hemos heredado en 1989 y que nos da la posibilidad de incursionar también con éxito en el mundo y especialmente en aquellos ámbitos donde se manejan las finanzas. Argentina antes nadie le podía prestar un solo peso, porque no era confiable, porque no era creíble. Y todas las obras que estamos haciendo ahora, que es impresionante, es gracias a esa estabilidad, a esa convertibilidad y a esa confianza que Argentina tiene en el mundo. Una confianza que va a seguir acrecentándose a partir de lo que vayamos a hacer desde hoy en más. Esta es la respuesta que le puedo dar. Señor presidente, la última pregunta la formula Lorena Maciel de Radio Mitre. Buenas tardes, presidente. Usted recién comentaba que luego de hacer las consultas, o en relación a las consultas a los organismos internacionales, inclusive las conversaciones que ha tenido con presidentes de otros países, la respuesta fue favorable en relación a la designación. ¿Sí? Le voy a corregir. Yo no consulté a los organismos internacionales. Yo lo único que hice fue comunicarle, por ejemplo, a mis pares, a los colegas del Mercosur, la designación del doctor Roque Fernández, por una cuestión de principio. Bueno, en este sentido, entonces, la respuesta habría sido favorable, más allá de que a usted le interese o no la respuesta de sus pares. Por otro lado, se sabe que las repercusiones en el mercado bursátil también fueron favorables, luego de conocida la renuncia, o bueno, el alejamiento del ministro de Economía del gabinete. Hace unos meses esto no hubiera sido así. ¿A qué cree usted que se debe este cambio? ¿Un desgaste en la figura del ministro, las reiteradas fricciones en el seno del Gabinete Nacional con otros ministros, inclusive con usted mismo? No, yo vuelvo a reiterar mi respuesta. Como en la actividad de cualquier hombre público, se cumplen etapas. Y el ministro Cavallo cumplió una etapa. Cumplió una etapa excepcional al frente del ámbito de economía. Por lo tanto, ante las situaciones que ya todo el mundo conoce, decidí pedirle la renuncia, como ya lo he expresado a través del secretario del jefe de gabinete, el doctor Jorge Rodríguez. Señor presidente, si usted quiere agregar algo más. No, simplemente que el lunes a más tardar. El lunes, la hora no le puedo decir, la hora la van a... No, aquí el jefe de gabinete. Está terminado. Seamos ordenados. Pero por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Presidente, ¿seguimos creyendo en el modelo, en el nuevo ministro de Economía? Hay que creer en todo. Esto no es un gesto de soberbia ni mucho menos. Ustedes tienen que creer en las autoridades que ha designado el pueblo. ¿Y en quién, a partir de esa representación, designa
a sus colaboradores y a los colaboradores que designa. Hay que creer entonces en las personas y en el modelo que están sustentando esas personas. Muy bien, muchas gracias. Bien, yo no veo por qué va a quedar, quedó bien con Barra, con todos los demás, así que no veo por qué tiene que quedar mal, ¿eh? Todo lo contrario. Bueno, yo les voy a dejar, ¿quieres decir algo? Los dejo en compañía del ministro Fernández. Aguarden un segundo y vamos a continuar con el señor Fernández. Sí.